Buenos días. Gracias. Vamos a comenzar este foro que se llama Conflicto México-Ecuador, repercusiones para América Latina. Les doy la más cordial de las bienvenidas, tanto al público presencial como al público que nos sigue a través de la transmisión en vivo por el canal del Difunde Kush del Facebook. Bueno, estamos muy preocupados por la situación que sucedió hace unos días en Ecuador, por el asalto al sitio diplomático de México en Ecuador, y ante ese hecho, el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos nos propusimos organizar un foro que consideramos urgente, necesario, dada la gravedad de la situación, para analizar y para pues hacer un recuento de los hechos de manera que esto quede dimensionado con la gravedad que tiene. Vamos a decir que es la primera vez que un hecho de esta magnitud sucede, y bueno, para ello tenemos la invitada invitados que nos van a hacer una exposición para tener los elementos y las claves para dimensionar, registrar y analizar este evento. Me da mucho gusto tener al doctor Jaime Tamayo, a la doctora Irma Ramos y al doctor Alberto Rocha, quienes van a compartir con nosotros sus exposiciones, y cada uno contará con 20 minutos para su exposición, y al final nos encantaría oír algunas de sus propuestas, de sus preguntas, de sus comentarios, de sus reacciones o cómo les interpela esta situación. Me voy a permitir, bueno, mi nombre es Celia Magaña, soy jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, y me voy a permitir presentar a cada una y cada uno de los ponentes. Primero tenemos aquí a mi izquierda al doctor Jaime Tamayo Rodríguez. Él es profesor investigador titular C del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales, mejor conocido como DESMOS, de la Universidad de Guadalajara. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, investigador nacional nivel 2 en el SNI, cuenta con el perfil PRODEP, impartió clases de licenciatura en las facultades de Economía, Filosofía y Letras y Estudios Políticos Internacionales, así como en los departamentos de Sociología, Historia, Estudios Políticos y actualmente en Estudios Internacionales. Él es profesor en el doctorado de Ciencias Sociales y en el doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara. Es autor y coordinador de 32 libros, varias decenas de capítulos y de artículos en revistas especializadas sobre temas de política internacional, Estado, sistema político y movimientos sociales. Cofundador y actualmente codirector de la revista Espiral, Estudios de Estado y Sociedad. Él ha tenido además diferentes actividades políticas, ha sido miembro del Partido Comunista Mexicano desde 1974 hasta su fusión en el PSUM, ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PCM en Jalisco, 1979-1981, y miembro del Movimiento Comunista Mexicano desde el 2017. Lo vamos a escuchar y me da mucho gusto ver caras jóvenes aquí en el auditorio. Gracias. Bueno, un gusto de estar, perdón, un gusto de estar aquí con ustedes. Este tema, pues yo creo que es realmente de mucho interés para todos nosotros, porque nos llega de manera muy directa a lo que podríamos señalar todavía como patriotismo, aunque en muchos lugares esto pareciera que ya no es tan importante, pero ha despertado realmente un sentimiento de humillación, de haber sido lastimados en términos de la nación. Más allá de esto, hay que señalar que esta acción efectivamente en el caso de México no tiene precedentes. Hay otros casos aislados que
si fuera necesario podemos hacer referencia. Pero en el caso mexicano, no solo lo que se ha venido diciendo, perdón, de que no lo hizo ni Pinochet, lo cual es absolutamente cierto, no lo hizo ninguna de las dictaduras latinoamericanas, y México recibió no a unos cuantos, no a decenas, no a cientos, sino a miles y miles de refugiados en las embajadas mexicanas. Pero no solo eso, ni siquiera se atrevió a hacerlo el nazismo. Cuando el gobierno mexicano, después de la derrota de la República Española por las fuerzas fascistas y nazis que apoyaban a Franco, envió a Gilberto Bosques como cónsul a Francia para proteger y sacar a los refugiados que estaban llegando y que estaban ya siendo muy maltratados en Francia, y luego viene la invasión nazi y se pone todavía más difícil, y el cónsul Gilberto Bosques otorgó alrededor de 40 a 40,000 visas para sacarlos, pero no solo eso, rentó 2 castillos en la parte donde estaba el gobierno servil nazi francés, y ahí iba y refugiaba, y de ahí luego lo sacaba, y sacaba los salvoconductos, y gestionaba incluso la salida de campos de concentración de refugiados, sí, españoles, republicanos, pero también sacó comunistas alemanes perseguidos por el nazismo, austriacos, sacó a judíos, por supuesto, y no se tomó ninguno de los castillos ni el consulado mientras México mantuvo relaciones. Cuando se rompen relaciones, se declara la guerra, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Ya no estamos hablando de un espacio territorial perteneciente a México, pero ni los nazis en esas condiciones lo hicieron, ¿sí? El argumento, por lo demás estúpido, que se ha venido manejando por el gobierno de este niño rico, hijo del hombre más rico de Ecuador, un bananero que sigue pensando que vive en el siglo XIX y que su país es una gran hacienda bananera y en México solamente una extensión. Bueno, lo que ha hecho, decíamos, realmente no solo violenta esta cuestión de la territorialidad mexicana en lo que corresponde a la embajada, sino que además violenta principios básicos como la seguridad y la inmunidad de los diplomáticos que fueron golpeados, ¿sí? Es decir, son situaciones que no se vivieron ni siquiera cuando ya los nazis, habiendo roto México las relaciones e iniciado la guerra con los nazis, Bosques fue detenido y su familia de manera, podríamos decir, correcta en la situación de guerra, tratado de una manera bastante diplomática, nada que ver con lo que está haciendo este tipo, ¿no? O con lo que hizo este tipo. Novoa. Bueno, lo que quiero señalar es que hay una ruptura que afecta desde en términos emocionales, pero también y fundamentalmente pone en riesgo las bases mismas de las relaciones entre los estados. La Convención de Viena no es sino finalmente, que tanto se ha hablado, todo el mundo habla de la Convención de Viena y su violación, por supuesto, pero la Convención de Viena no es sino algo que viene de ya prácticas muy remotas, y no voy a adentrarme en eso, pero pues podríamos hablar incluso de la época feudal, en donde las iglesias se constituían en espacios de asilo, y que en este caso se fue construyendo una serie de instrumentos para que los estados pudieran tener relaciones garantizadas y que no fuera el embajador, es decir, esta famosa frase, no maten al mensajero. Bueno, el embajador era algo así, y a veces se les devolvía en una cesta con la cabeza cortada, ¿verdad? Como respuesta. Bueno, precisamente se crearon estas situaciones
legales internacionales y que tienen no solo un consenso, sino una legalidad absoluta, porque están firmadas prácticamente por todos los países, por ejemplo, que forman parte de las Naciones Unidas. No hay prácticamente excepciones, ahí Sudán del Sur y alguna islita aislada en el Pacífico que no ha firmado, pero que en la realidad sigue asumiéndolo. De tal manera que estas reglas internacionales que constituyen parte del derecho internacional, no voy a meterme en eso, será tema de nuestra compañera Irma, son la base misma para que pueda existir la convivencia entre los estados. Lo que se hizo con el caso mexicano realmente ya pone en duda todo. Por eso yo aplaudo y reconozco la solidaridad de América Latina, por supuesto, pero muy especial de Nicaragua, porque no es solamente un asunto de México, es un asunto del mundo. Si se lo hacen a México, se lo pueden hacer a cualquier país. Y se acabó la base mínima, digamos, de las relaciones internacionales. Y estaríamos volviendo a los primeros tiempos, digamos, de las relaciones feudales o aún más atrás. Entonces, en este sentido, es clave precisamente el que se respeten estos principios. Miren, Pinochet, que tanto emblemáticamente significa para el autoritarismo, para el fascismo en América Latina, etcétera. El gobierno mexicano rescató, no solo asiló, rescató a cientos y después miles de refugiados que fueron asilados. Pero para esto, el embajador, lo que no estaba haciéndose ni mucho menos en Ecuador, el embajador Gonzalo Martínez Corbalá, por instrucciones del presidente Echeverría, y él no excediéndose, pero asumiendo con toda la voluntad el compromiso de liberar y de salvar vidas, salía a la calle e iba a rescatar a quienes sabía que iban a ser detenidos para llevárselos a la embajada. En una ocasión, llevaba a un perseguido en el carro diplomático, llega a la embajada y le habían puesto un cerco a los milicos. Gonzalo Martínez Corbalá era un hombre muy alto, casi 2 metros, fuerte, y más fuerte moralmente. Se baja, saca de la cajuela al protegido, lo envuelve en la bandera mexicana, se saca la 45, le apunta al comandante de los milicos y le dice: hágase hijo de, al estilo mexicano, tal por cual, porque este es territorio mexicano. Se metió a la embajada. ¿Y saben cuándo tomaron la embajada? Nunca. Y era Pinochet. ¿Sí? Estoy diciendo esto para dimensionar lo que significó y lo que pasó. Y no se atrevieron a tomar la embajada. ¿Sí? Y esta estupidez que dicen de que es un delincuente común y está juzgado, esas son estupideces. Les voy a decir por qué. Porque no solo, pero en el caso particular de América Latina, en la Convención de Caracas, está muy claro que el que define si es perseguido político o no, es el Estado que da el asilo, no el persecutor. Todos los perseguidos políticos son acusados de delitos comunes y muchas veces, como parte de su actividad política, los cometen. Todo el mundo hemos oído hablar maravillas y todo el mundo admiramos a Mujica. Bueno, yo lo admiro desde chico. Pero muchos de ustedes lo admiran porque andaba en un Volkswagen siendo presidente. Bueno, pero déjenme decirles quién es Mujica. Mujica era uno de los líderes de los Tupamaros. Secuestraron a un funcionario norteamericano. Él participó directamente, que era torturador y que venía a América Latina, en este caso había estado en Brasil y después en Uruguay en ese momento, para enseñar a los policías cómo torturar hasta la muerte y logrando que sobrevivieran días y días para que hablaran los perseguidos políticos. Los secuestran, le sacan toda la información, la dan a conocer y lo matan. Y bueno, ese era Mujica, ¿sí? Un combatiente, un revolucionario que secuestró y que ejecutó
agentes de la CIA y en este caso pues del Imperio Norteamericano, torturadores y otra serie de acciones. Entonces, claro que podían decir que cometía delitos comunes si le quitas el contenido político. Eso no está a discusión. El Estado que da asilo es el que decide, el que califica. Y el otro no le queda más que dar los salvoconductos. Pueden hacerse patos, pueden alargar el proceso. A Cámpora, un hombre fundamental en la transición de la dictadura en Argentina, duró 2 años, ya lo dejaron salir prácticamente cuando estaba muriéndose de cáncer, le dieron el salvoconducto, bueno, pero se quedó en la embajada. ¿Qué pasó con Assange? Precisamente en la embajada de Ecuador, en Londres, que son el imperio que menos respeta nada de lo que se les ocurra, ¿no? Simplemente hay que revisar su historia. Nunca tomaron la embajada de Ecuador, pactaron con el traidor de Moreno, no diré su nombre porque realmente no corresponde el nombre de la figura. Ya lo dijo, Lenin Moreno. Pero pactaron con él para que se los entregara. No se atrevieron, 7 años estuvo refugiado en la embajada. Y estaba señalado por violación, que después resultó que era una cuestión falsa, en fin. Y fue absuelto. Pero viene la acusación importante, que era que los gringos se lo quieren llevar, pues porque dio a conocer información que ni siquiera él obtuvo directamente, sino que se le hizo llegar. Pero es otro asunto. Nada más señalar que ni Assange fue objeto de un secuestro en una embajada, precisamente la ecuatoriana, ¿sí? De tal manera que esto creo que nos va a permitir más o menos tener el panorama de lo que significa políticamente y lo que significa en términos del derecho internacional y de las bases mismas de las relaciones internacionales, lo que pasó en Ecuador. Ahora, México ya presentó ante la Comisión Internacional ante el Tribunal o Corte, recibe los 2 nombres, Tribunal o Corte de Justicia Internacional de Justicia, la denuncia y está pidiendo la expulsión de la ONU de Ecuador en caso de que no pida disculpas. Me parece cortito, pero bueno. Habrá otras medidas, en CELAC seguramente más países van a tomar medidas, ya que Ecuador está sufriendo consecuencias en lo inmediato. Muchachito bananero, que le interesan demasiado las bananas, porque había pactado con Estados Unidos entregar armamento que había comprado a Rusia, y el compromiso de comprar armamento a Rusia implica que no se puede traspasar a otros países. Entonces este idiota, pensando que era muy fácil, dijo, es que es chatarra, entonces sí lo puedo vender. Entonces los rusos le dijeron, chatarra, ok, te vamos a dejar de comprar bananas porque tus bananas traen infección. Entonces se espantó porque pues ahí es el negocio de papá, ¿verdad? Y finalmente de él, y se echó para atrás y dijo, pues que sí, que siempre no, que porque no podía vender las armas rusas, ¿no? Entregarlas a otro país. Bueno, hoy una de las grandes, o de los grandes intereses del gobierno hondureño es precisamente formar parte de una alianza del Pacífico, que es un modelo originalmente muy neoliberal, por cierto, en sus inicios, pero que ha tomado otros rumbos. Pero para poder ser parte de la alianza, tiene que firmar un tratado de libre comercio que ya estaba a punto de firmarse con México. Se le acabó, ¿sí? Y como es un empresario, es tan bruto, por ejemplo, que ahorita está promoviendo un referéndum para darle prácticamente un poder enorme, absoluto, a las Fuerzas Armadas. La Corte denegó incluso algunas de las preguntas que se iban a hacer en este referéndum, porque era realmente absurdo. Estableció un punto que tuvo que retirar, que en estas cuestiones en las que tenía que ver que el ejército los miembros del ejército podían seguir en libertad si eran acusados de cualquier violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que en un punto ahí metido por debajo de la mesa, establecía que también el pueblo ecuatoriano aprobaba que se llenara el país de casinos, es decir, su negocio personal. Digo, a ese nivel es, ¿no?
tuvo que retirarlo, por supuesto, pero hoy precisamente en estos días, va a ser sometido a juicio político, muy probablemente destituido, perdió la mayoría que tenía en el Congreso. Ayer salió a Miami, dizque por asuntos personales, a lo mejor no regresa, porque bueno, pues no le salió el jueguito, no le salió el jueguito y metió a su país en una situación muy, muy complicada. Esperemos que haya una respuesta interna fuerte, porque está habiendo ya expresiones, críticas y movilizaciones respecto a esta situación. Ecuador tiene una relación cercana en muchos sentidos con México y todo eso se vería afectado. Por supuesto no tenemos ningún interés en afectar al pueblo ecuatoriano, pero por supuesto que este delincuente internacional lo queremos ver en la cárcel y algunos lo querríamos ver como a Mussolini arrastrado por las calles y colgado de las patas en una carnicería, pero bueno, creo que eso no se va a poder. Bueno, yo aquí doy por concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta exposición que nos da estos elementos para poner en contexto y en una visión de larga duración, además, histórica, lo que significa este asalto y esta violación a uno de los principios fundamentales del derecho internacional. Bueno, la siguiente exposición será a cargo de la doctora Irma Ramos Salcedo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, es profesora investigadora en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad, de aquí de este centro universitario. Es maestra en Metodología de la Enseñanza en el IMEP de Tamaulipas y tiene su doctorado en Derecho en la Universidad von Humboldt en Tamaulipas. Ella es especialista en Derecho Procesal Constitucional, en Antropología Jurídica, en enfoque organizacional en las funciones de dirección y gestión educativa y en diseño de materiales educativos. Ella es también especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Administración Pública y Justicia Alternativa. Ella ha hecho un amicus curiae en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está certificada en Derecho Internacional por la OEA. Y bueno, seguramente ella nos va a dar elementos legales y jurídicos que son indispensables en esta grave situación. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Les agradezco a los organizadores la oportunidad de emitir mi opinión, una opinión argumentada. No voy a ser tan radical como el doctor Tamayo, me van a disculpar. Si ya leyeron mi currículum, Derechos Humanos, obviamente abogaré en todo momento por el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, pero sí manifestarles que el día 6 de abril todos nos levantamos con una connotación distinta a nivel mundial. Yo ese día, muchos de mis alumnos me llamaron preocupados, me dijeron, maestra, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a entrar en guerra? Porque las cosas son de esa magnitud en virtud de que, aunque no seamos abogados muchos, entendemos que estas relaciones diplomáticas se han basado precisamente en esas cortesías y en esos acuerdos internacionales a través de convenios y tratados internacionales. Entonces, ¿qué va a ocurrir entonces? Porque para la mayoría de las personas ingresar a una oficina, digamos que a un local, a una casa que está investida de una soberanía internacional sin autorización del titular, armados, pues para todos otros países sería un acto de guerra. Es decir, el Estado mexicano, si no fuésemos un país pacifista, porque hemos instaurado todos estos principios de la Carta de Naciones Unidas, donde vamos a proscribir la amenaza y el uso de la fuerza y vamos a privilegiar siempre la solución pacífica de controversias, y si no es posible, iremos a las instancias judiciales. Entonces, en otro contexto, sí había sido un acto de guerra. ¿Por qué? Porque entonces está legitimado un Estado para repeler una agresión inminente.
¿sí? Desconocemos lo que ocurrió dentro de la embajada, no hemos tenido acceso. Aquí nos acompaña el embajador Salvador Casian Santos, que es embajador en retiro, que probablemente él ya tiene esa información. No conocemos los videos internos, conocemos lo que ocurrió justamente en el límite perimetral cuando se ingresó armado, que bueno, ahí muchos dicen que solamente era la policía. Yo en los videos que tuve oportunidad de revisar, era el ejército ecuatoriano, estaba la policía estatal o la de la fiscalía, pero también vi unos chalequitos que desconozco quiénes eran esas autoridades, ¿sí? Pero bueno, este acto nos presenta un panorama a partir del día 6 de abril de este año, pues diferentes, ¿no? Porque entonces nos nace la cuestión de que somos soberanos y nos nace la cuestión de que somos mexicanos y sobre todo mucha consternación, porque ¿qué pasa? O sea, nosotros siempre hemos tenido mucha hermandad con Latinoamérica. Siempre, como yo le comentaba a algunos amigos ecuatorianos, siempre México ha estado ahí con estos países. En casos de conflictos armados, que no voy a entrar, que ya el doctor Tamayo nos recordó esta historia, pero sí solidarios en las cuestiones bélicas, cuando han tenido la necesidad de preservarse sobre todo los derechos fundamentales de las personas que disienten con un gobierno de su país. Entonces, es un panorama distinto, pero sobre todo a mí me consternó más la preocupación de mis alumnos de que, oiga maestra, ¿me van a llamar porque ya me van a enlistar entonces en el ejército? O sea, dice, ya tengo más de 18 años, ¿qué va a ocurrir? Me voy a tener que pasar también al ejército, porque todo el mundo teníamos esta visión y esta expectativa de que estábamos frente a un acto de guerra, ¿sí? Que se había declarado la guerra a los Estados Unidos mexicanos. Entonces, aquí el contexto, afortunadamente, atendiendo a este contexto mexicano, pues lo que optó el gobierno mexicano, es decir, vamos a la ruptura de las relaciones diplomáticas. Y entonces aquí se genera una serie de hechos que tienen consecuencias jurídicas que sí tendremos que analizar. Todos sabemos que como sujetos del derecho internacional público, los estados, al ser estados signatarios de un acuerdo internacional, de un tratado o de una convención, tenemos deberes y obligaciones que cumplir, ¿sí? Y entonces aquí nos vamos a detener a 3 momentos. Uno, el que tiene que ver antes de de estas declaraciones, antes de la intrusión, de la violación, de la detención ilegal de la persona que estaba siendo protegida por el gobierno mexicano, y un contexto de relaciones a través de comunicaciones oficiales que se estaban siguiendo precisamente por este protocolo o estos acuerdos internacionales. Otro es el momento cuando algunos me dicen, maestra, es que nuestro presidente, y ahí también voy a hacer esta relación, es que nuestro presidente dio lugar ¿a qué? Pues obviamente reacciona al Ecuador cuando dijo, pues, lo que dijo de las elecciones y demás, acusando a partir de ahí, a partir de ese momento Ecuador a México, de que se entromete más que, es decir, tiene injerencias, ese tipo de comentarios de nuestro presidente para el gobierno mexicano, cosa que luego vamos a ver no se da, porque para que proceda en una corte de carácter internacional esto de las injerencias, no basta la opinión. Hay una serie de elementos que se tienen que cumplir, que no se cumplen en este caso. Pero bueno, entonces estábamos un poquito divididos entre, entonces nosotros fuimos los culpables. No, porque esa opinión del presidente no generaba ese tipo de reacción. Es decir, no teníamos que provocarlo. El presidente ecuatoriano reaccionó, creo que indebidamente, creo que fue muy arrebatado en su decisión, no midió las consecuencias de lo que estaba ocurriendo, creo que no estaba con la cabeza fría en ese momento y reaccionó. Entonces, eso nos genera una cuestión de carácter internacional. ¿Por qué? Porque ahí no solamente se van a afectar las relaciones de México,
sino si eso le hace a un país hermano que ha sido solidario con Ecuador, que tiene acuerdos comerciales, etcétera, pues le puede hacer esto cualquier país del mundo. En cualquier lugar, digo, en su país, cualquiera de las otras embajadas pueden ser sujetas de intromisión, ¿sí? Y entonces aquí está un panorama diferente. A partir de esa intrusión se da una serie de violaciones flagrantes a varias convenciones, tratados y convenios de naturaleza internacional. Y entonces estamos en dos momentos: el previo a esta intromisión, la propia intromisión que va a ser materia de discusión de tribunales internacionales. Incluso ayer se aprobó por la Organización de los Estados Americanos en la comisión permanente una serie de medidas. Hay una condena a Ecuador. Si mal no recuerdo, embajador, solamente hay una abstención y una en contra, que fue Ecuador. De ahí en más, todos los países de Latinoamérica obviamente condenan esta intrusión. Pero entonces decimos, ¿qué más va a suceder? O sea, ¿qué más sigue? México, por supuesto, tiene todo que ganar en cualquier foro regional, internacional, corte, porque basta el solo hecho, es decir, el solo hecho de introducirse a un territorio diferente para que se configure que se ha violado, se ha incumplido con una obligación de carácter internacional. Y cuando un Estado incumple una obligación internacional por las reglas de responsabilidad, es un país que comete actos internacionalmente ilícitos que son motivo de responsabilidad civil, pecuniaria, como se vaya a realizar atendiendo al Estado. Entonces, ya revisando estos contextos, ya el lunes, platicando con estos alumnos míos que estaban tan preocupados por estas cosas, bueno, vamos revisando la cuestión del hecho y del derecho. México actuó sin violentar ninguna convención internacional. México fue prudente y es acorde. Yo ahí sí quiero felicitar a nuestra Cancillería, que fue prudente, que no entró a ese contexto bélico, porque si no estaríamos hablando de otras cosas. No entró, al contrario, atendiendo precisamente esas obligaciones internacionales, dice, ok, no hay garantías, entonces nosotros nos retiramos del país porque no hay garantías. Si eso hicieron con nuestra embajada, nos van a detener también a nosotros, y con toda razón. Y entonces aquí yo les pongo un ejemplo. Es como si yo estoy en mi casa y cualquier otra persona viene y saca a uno de mis amigos sin que medie ningún tipo de derecho. Es lo mismo, ¿sí? Esto ocurrió. Entonces, dice México, ok, voy a interponer todas las acciones legales y estamos en todo nuestro derecho de ser resarcidos en esos daños, porque aparentemente para Ecuador esto no generó daños, y sí. Yo lo veo desde el ámbito psicológico. Sí generó una tensión psicológica, y no solamente nosotros y los ecuatorianos. La preocupación de nuestros migrantes ecuatorianos estaba al tope, es decir, que nos van a sacar del país. O sea, fíjense las tensiones que genera no solamente esa acción del presidente de Ecuador, sino que ellos estaban mortificados, preocupados, llamando a todas las delegaciones que iba a ocurrir, preguntando vía WhatsApp al gobierno de México si tenían que salir del país, que qué iba a pasar sin bla, bla, bla. Lo mismo ocurre con nuestros mexicanos en este momento en Ecuador, ¿sí? Así estaban las tensiones. Y entonces son una serie de reacciones que no solamente son jurídicas. Por eso cuando este departamento habla de los movimientos sociales, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Con que tenemos esa, digamos, esa cultura de que, bueno, somos fraternos, somos solidarios, apostamos a la cooperación, y este tipo de cosas rompe precisamente con estas situaciones que venimos manejando. Y entonces, a partir de ahí, estamos en diferentes escenarios. Uno, el diplomático, que es el que les acabo de hablar. Otro, el jurídico. Otro, el político. Otro, el económico. Y uno, que era el que más preocupaba a todos mis alumnos, era esto de la perturbación de la paz, en el caso de la soberanía territorial en la embajada mexicana. Y entonces aquí, como yo les decía, pues sí, hay una grave violación. Jurídicamente creo que la prensa ha abordado mucho ya
las cuestiones de dónde está la obligación para el Estado. Ya conocemos de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, ya conocemos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que dice, bueno, estos son lugares que están protegidos por una soberanía territorial. El Estado receptor no puede de ninguna forma violar ese derecho. Debe otorgar garantías y las prerrogativas a las personas que se encuentran desempeñando esa función o esa misión diplomática. Entonces, estas convenciones lo establecen muy claro. Y si ustedes revisan tanto el 31 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares y el 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, vamos a encontrar que dice que estos lugares son inviolables. A eso nos referimos cuando decimos esa intrusión incumple con esa obligación. Es inviolable. No hay justificación. No hay justificación de que el presidente diga, es que como el presidente mexicano dijo esto, ahora yo voy a entrar. Es que como está haciendo un uso indebido de la figura del asilo, es que voy a entrar. No hay justificación. No hay ninguna. O sea, no tiene Ecuador ningún fundamento internacional para justificar con su derecho interno, porque si ustedes han escuchado la noticia, dice es que tiene órdenes de captura, es que tiene esto, tiene aquello, tiene pendiente la revisión de este proceso penal, es que está México haciendo un uso indebido de esta figura del asilo. Pero eso tampoco le faculta. ¿Por qué? Porque el mismo instrumento dice qué es lo que debe hacer. No es que vaya a ir a tumbarle las puertas, no es que vaya a la fiscalía y rompa las chapas y demás, no es que le vaya a presentar una orden de desalojo. O sea, no hay forma. ¿Cuál es la única forma para que un Estado o un jefe de Estado o otra persona de ese Estado ingrese a una embajada? Pues que el funcionario le permita ingresar. Es la única forma. Entonces, no hay excepciones. Acá la regla es absoluta, no hay excepciones. Entonces, haber hecho esto conlleva una serie de, ahora sí, de repercusiones. Y bueno, también, bueno, pues tendríamos que revisar que esas obligaciones de México y Ecuador, porque son estados signantes de la Convención de Viena también sobre derecho de los tratados, pues establece también una serie de mecanismos por las cuales el Estado puede oponer, puede decir es que no se está cumpliendo con la obligación, etcétera. Pero Ecuador, es decir, no había forma de que lo último o lo único que pudiera hacer Ecuador era entrar a la embajada. Tenía muchos mecanismos judiciales, administrativos, también de resolución pacífica para haber resuelto esa situación con México. Así que, aunque todavía se está manejando por algunos movimientos sociales, eso de que tenemos que ser más agresivos en la respuesta, pues lo correcto es que tenemos que entrar a la cuestión jurídica. O sea, sí, México debe continuar. Ya en la reunión de ayer yo estaba al pendiente de los comentarios del embajador ecuatoriano. Él afirmó que no va a dar ninguna disculpa al Estado mexicano. Quiere decir que se van a ir en esa sintonía, por lo tanto, tiene que resolverse a través de una instancia judicial, que será la Corte Internacional de Justicia. Pero miren, es como muy raro porque, por ejemplo, yo recordando en la Corte Interamericana, justamente el Estado ecuatoriano, en la opinión consultiva 25 del 2018, solicitó a la Corte Interamericana que se pronunciara precisamente sobre esa convención en materia del asilo. Y mucho de esa convención fue reafirmado por el propio Estado. Sí, es que los asilados tienen derecho a la protección, debe ejercerse todas las garantías, el Estado receptor debe entregar bla, bla, bla. Y entonces decimos, pues no fue lo que pasó el panorama que teníamos para el 6 no fue justamente eso, ¿no? Y entonces, pues sí tenemos repercusiones y sobre todo tendremos que ir hasta el final. Si bien es cierto, es una demanda de carácter judicial, pues esta Corte también tiene la posibilidad de un arreglo conciliatorio. Y si en el arreglo conciliatorio se satisfacen pues los requerimientos, sobre todo del Estado mexicano, que no solamente requiere la disculpa, también quiere la entrega de su asilado, ¿no? Porque concedió, entrégame porque yo estaba bajo mi protección y ahorita estás violando la convención. Entonces, tendrá que regresar Ecuador todo eso a las circunstancias en el momento en que se introdujo a la embajada mexicana. Además de la indemnización, que no sé cuántos miles, no sé si el embajador ya tenga calculado cuánto México es lo que va a pedir de daños, de indemnización, pero es mucha, la cantidad es mucha.
¿sí? Porque obviamente que las violaciones pues son también muchas. Entonces sí, tendremos que llegar por los medios judiciales, no se pueden dejar. Ya se agotó en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. Probablemente, no sé, embajador, cuando vayamos a la Asamblea General de la ONU, para que este se tramite como un asunto de carácter jurídico. También, pues, ya escuché que se presentó ya la demanda ante la Corte Internacional y ese es el ámbito jurídico. Y bueno, las políticas. ¿Qué pasa cuando un Estado rompe una relación diplomática? Pues hay un aislamiento, o sea, es en perjuicio del mismo. ¿Por qué? Ustedes van a realizar actividades con una persona que no les da ninguna garantía, ¿no? Y entonces los estados dicen, no hay garantías. Entonces, ese estado empieza a aislarse primero a nivel latinoamericano y probablemente con esta condena de la OEA vaya a ser un aislamiento que ya se están viendo estos efectos. ¿Todavía tengo tiempo? Ok, 2 minutos. Ok. Y bueno, ok. Para concluir, dado que nos queda poco tiempo, México está haciendo en el ámbito jurídico lo correcto. México en el ámbito diplomático hizo lo correcto. México en el ámbito político ha hecho lo correcto. Por lo tanto, el que tiene todo que ganar, pues es nuestro país. Y el que tiene todo que perder es Ecuador. Entonces, yo los invito a que antes de tomar las armas, como aquí decía el doctor Tamayo, pues veamos que hay mecanismos que podemos agotar en todo momento y sobre todo que debemos seguir preservando estos principios que siempre nos han distinguido a los mexicanos, porque de verdad a los mexicanos nos ven muy bien. Bueno, en alguno que otro país no, pero en lo general nos ven muy bien. Y basta que uno esté por allá y diga, eres mexicana. La verdad es que siempre nos reconocen como familia. Somos familia en el ámbito latinoamericano, hemos sido hermanados, tenemos mucha fraternidad y cooperación. Entonces, sigamos apostando a la cooperación internacional. Sigamos apostando y no perdamos esa fraternidad y esa cooperación, porque cada uno de nosotros y nosotras, desde el ámbito personal, como personas, tenemos también deberes con la colectividad. Y nuestro deber es seguir construyendo y no entrar a un proceso bélico que en lugar de construir, destruye. Entonces, les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación, que sin duda nos enriquece esta perspectiva jurídica tan importante y efectivamente hay diversas dimensiones en este hecho y la diplomática, la política, la jurídica, como bien nos ha hecho mención, pues han sido con una conducta impecable del servicio diplomático y yo también confío en que la solución diplomática y política que se está dibujando logre salir de este atolladero. Pero bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Alberto Rocha Valencia, que tiene un extenso currículum como todos nuestros invitados e invitada. Me voy a permitir hacer una breve presentación, muy breve, porque no tenemos mucho tiempo. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, es doctor en Sociología por la Universidad de París 8, igualmente tiene la maestría por la Universidad de París 8, él ha sido profesor en diferentes facultades, en la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la FIEX de la UNI, ha sido investigador de la cooperación francesa en el Instituto Francés de Estudios Andinos IFEA, becario por un año en 1990 y 1991 en Lima, maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública y del doctorado en Ciencias Sociales, es profesor investigador C en el DEILA,
desde 1998, ha sido jefe en 2 ocasiones, es profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales, en la maestría y el doctorado en Ciencia Política, en el Departamento de Estudios Políticos también de este centro universitario, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT y es profesor universitario con perfil deseable en el PRODEP. Él es responsable del cuerpo académico consolidado Integración, Gobernabilidad y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Es miembro de la Red de Investigación sobre la Integración de América Latina y el Caribe, REDIAL, y miembro integrante del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa, GRIDALDE, del Centro de Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tiene múltiples publicaciones y bueno, le damos la palabra, él tiene 20 minutos y seguramente nos va a hablar de las repercusiones para América Latina y toda la región. Adelante, doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación y antes de iniciar mi exposición quiero decirles que me siento profundamente solidario con lo que realmente ha sucedido respecto de la violación de la Embajada de México en Ecuador. Solidario completamente sobre esto, me parece algo muy grave. Pero muy bien, gracias también por las palabras ya escuchadas por mis compañeros que están aquí presentes. Y yo tengo un texto corto que voy a tratar de leer y exponer rápidamente. Pero el texto se titula La violación flagrante del derecho internacional y de sus convenciones por Ecuador al invadir la Embajada de México. Crisis político-diplomática regional, binacional y regional en curso. Yo tengo una pregunta para comenzar y después voy a decir algunas cosillas más. Sí, ¿cómo es posible que un estado periférico y pequeño se haya atrevido a un acto autoritario y prepotente y violatorio de la soberanía de un estado semiperiférico y potencia regional como México? Política internacional. Entonces, no solamente estamos en un contexto que necesita del derecho internacional, sino también del análisis de la política internacional. Es la primera cosa que quiero señalar. Y la segunda cosa que quiero señalar antes de comenzar a exponer es de que hay algo que me parece fundamental, que hay algo que es fundamental, que debemos tener presente. Hay una relación entre la crisis política interna de Ecuador con los sucesos que ya conocemos de la violación del Estado de México, de la Embajada del Estado de México. Eso tiene relación muy estrecha con lo que está pasando a nivel de la geopolítica, a nivel de la región o a nivel de toda América Latina y el Caribe, en términos de la disputa de lo que implican los gobiernos conservadores y neoliberales y la disputa abierta entre los gobiernos conservadores y neoliberales y los gobiernos progresistas. Y esta a la vez tiene relación con los vínculos continentales, con la geopolítica continental. Miren ustedes, en los mismos momentos en que se daban estos sucesos en Quito, Ecuador, sucedía esto en Argentina. Ahí tienen ustedes al presidente Milei y a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, presente desde el día viernes y el mismo sábado en Argentina. Todo esto me parece que es fundamental tener presente y por lo tanto hay que tratar de establecer los vínculos. Voy a intentarlo. Primer punto, voy a exponer 4 puntos. Primer punto, la violación del derecho internacional y de sus convenciones por parte de Ecuador. Creo que ya mis compañeras y compañeros aquí de mesa han abundado sobre esto, pero algunas cosillas más. Entonces yo digo que la entrada prepotente y violenta de las fuerzas de seguridad del Estado de Ecuador en la Embajada de México significan algunas cuestiones. La primera, se ha violado el Tratado de San Francisco de 1945.
donde se reconoce la soberanía de cada uno de los estados y su coexistencia pacífica como miembros de la comunidad internacional y la sujeción del derecho internacional. El acto de violencia del Estado de Ecuador lo coloca en una situación de ruptura del derecho internacional, de esa carta, por lo tanto, y lo coloca fuera de la comunidad internacional. Por otro lado, en segundo lugar, se ha violado la Convención de Viena del 61-64 sobre las relaciones diplomáticas e inmunidad del personal diplomático. En especial, el artículo 22 y el artículo 29 de esta convención. En general, lo que se dice es que una embajada es territorio soberano, no se le puede violar y al personal diplomático no se le puede atropellar y agredir, como es lo que sucedió con el responsable y jefe de la Cancillería de la Embajada de México, embajador Roberto Canseco, y con los otros miembros del personal diplomático en la misma embajada. También, tercer lugar, también se ha violado la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, en especial los artículos 2, 3 y 4, que en general se puede decir que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que fue integrante del gobierno progresista de Rafael Correa, era un perseguido político y no un delincuente común. Tiene que ver con esta convención. Bien. Y ya se encontraba, aún más, ya se encontraba asilado en la Embajada de México. No solamente entonces fue tomado prisionero, sino que fue vejado, violentado y su vida amenazada y hecho prisionero. Él salió en el día de hoy en declaraciones que fue apaleado. Okay. Bien. Por todo esto, el Estado de Ecuador no solamente rompió el derecho, no solamente rompió y desechó el derecho internacional y sus convenciones, sino que además se ha puesto fuera del derecho internacional y se ha vuelto objeto de las fuertes condenas de las instituciones internacionales y regionales. La respuesta de la comunidad internacional ha sido rápida y contundente, desde la ONU, la OEA, la CELAC, los gobiernos de diversas regiones del mundo, los gobiernos de América del Norte, incluso mismos y tímidamente en un primer momento, y de los gobiernos de América Latina y el Caribe. Por su parte, la respuesta del gobierno de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo a derecho internacional, ha sido alturada, de condena, de total rechazo a tal acto prepotente de violación de la soberanía nacional, lo que ha tenido repercusiones positivas inmediatas en la OEA y en la CELAC. Además de que el gobierno de México y su Cancillería demandarán a Ecuador ante la Corte de Justicia Internacional. Segundo punto, la situación de crisis interna de Ecuador. Los gobiernos conservadores neoliberales, desde Lenín Moreno, Guillermo Lasso y el actual Daniel Noboa, han arrastrado a este país periférico pequeño a una situación de crisis general económica y política, además de la violencia que se ha incrementado y agudizado en este país. Durante los dos gobiernos pasados y el actual de Noboa, no se ha dejado de destruir el legado de los gobiernos progresistas de Rafael Correa, además de perseguir políticamente a este expresidente, que se encuentra exiliado en Bélgica, y también a los miembros de sus respectivos gabinetes. De ahí la obsesión por tomar prisionero al expresidente Jorge Glass. Pero el problema político de fondo del presidente Daniel Noboa era resolver la crisis política que agobiaba a su país y a su gobierno. Y entonces fueron apareciendo algunas iniciativas. Despliegue de la capacidad coercitiva del Estado para controlar la supuesta guerra interna, entre comillas, persecución del vicepresidente, del ex vicepresidente Jorge Glass y nuevos golpes contra el movimiento de la Revolución Ciudadana de Correa, consulta popular para mejorar la imagen del gobierno, cohesión con el grupo de gobiernos conservadores neoliberales de la región. Recuerden esto, todos estos gobiernos no asistieron a la 8ª cumbre de la CELAC que tuvo lugar el 1 de marzo pasado. Seguimiento del mal ejemplo también del presidente Milei, que ha insultado a todos los gobiernos progresistas,
y vínculos fuertes y alineamiento total con el gobierno de Estados Unidos, como es lo que acabo de mencionar ahorita. Bien. Además, hay que señalar, hay que añadir las declaraciones del presidente López Obrador sobre los sucesos que ocurrieron en la campaña presidencial del año pasado en Ecuador, donde se asesinó a un candidato presidencial con las consecuencias ya conocidas al interior de Ecuador. Y el rechazo también de la solicitud del gobierno de Ecuador para entregar al vicepresidente Jorge Glass. Todo esto provocó la expulsión de la embajadora de México, Raquel Serur, y el cerco de la embajada mexicana. El paso siguiente fue el ingreso violento a la embajada mexicana. Es más que evidente que un tal acto violatorio del estatuto soberano de una embajada no se justifica. Se puede además anotar que ante la crisis política interna de su país, el presidente Daniel Noboa trató de presentarse como un político fuerte, destacado y obstinado, pero que necesitaba con urgencia de la realización de un acto extraordinario para estabilizar su país y su gobierno y para salir de la crisis, es decir, para presentarse como un político alturado, etcétera, etcétera. Otro punto más, el protagonismo de los gobiernos conservadores, neoliberales y el intento de detener el segundo ciclo de gobiernos progresistas. Muy bien. Entonces, veamos este otro punto sobre el protagonismo de los gobiernos conservadores neoliberales y el intento de detener el segundo ciclo de gobiernos progresistas. El segundo ciclo de gobiernos progresistas se inició desde el año 2020, pero se gesta desde fines de los años 2000, de fines del año 2018 con la llegada al gobierno del presidente López Obrador. Así, de manera sostenida, se fueron sumando más de 12 gobiernos progresistas, lo que le permitió orientar el curso geopolítico de la región. Pero los gobiernos conservadores neoliberales, si bien quedaron en minoría y muy debilitados, siempre se mantuvieron activos y a la expectativa. La llegada del gobierno de Javier Milei repercute en toda la región latinoamericana y caribeña, pues se había derrotado la alternativa progresista del candidato Sergio Massa. De esta manera, Milei fortalece, regrupa y reactiva al grupo minoritario de gobiernos conservadores neoliberales. Además, Milei se muestra protagónico y prepotente ante los gobiernos progresistas. No olvidemos los insultos que ha ido propalando a lo largo de sus días de gobierno. Y claro está, Daniel Noboa se integra en esta nueva dinámica conservadora neoliberal. La acción geopolítica concertada de estos gobiernos conservadores neoliberales encabezados por Milei ha logrado un primer objetivo: no asistir a la octava cumbre de la CELAC con la finalidad de debilitarla y golpear de paso a los gobiernos progresistas, lo que termina afectando el proceso de integración regional de América Latina y el Caribe, que se propone de alguna manera velar por la autonomía regional. De esta manera se agudiza la disputa política intrarregional entre los gobiernos conservadores neoliberales y los gobiernos progresistas. Veamos ahora un punto más, los gobiernos conservadores neoliberales y su alineamiento con los Estados Unidos. Como consecuencia de la crisis del orden mundial, de la finalización de la bipolaridad y del ensayo unipolar estadounidense, el mundo se está polarizando. Ha aparecido entonces, por un lado, un norte global y por otro lado, un sur global. Bien, se han ido configurando estos dos polos a nivel mundial. El primero, el norte global sustentado en el G7 y el segundo, el sur global sustentado en los BRICS Plus, que se le llama ahora Big Plus, respectivamente. Esta polarización afecta a todas las regiones del sur global y específicamente a América Latina.
En nuestra región, entonces, existe una disputa abierta entre gobiernos conservadores neoliberales y gobiernos progresistas. Y lo que está en juego es la dirección geopolítica de la región. Pero esta disputa podría terminar fracturando geopolíticamente la región. Creo que esa es una de las cuestiones fundamentales que están en juego en los momentos actuales. Entonces, bien, digo algo más, los gobiernos conservadores neoliberales, como grupo minoritario, no asistieron a la 8ª cumbre de la CELAC de inicios de marzo pasado y se han conducido de manera protagónica y prepotente desde la llegada de Javier Milei al gobierno de Argentina. Además, está promoviendo la instalación de bases militares norteamericanas en Argentina, Ecuador y Perú y otros países con la finalidad de contener los gobiernos progresistas y contrarrestar la influencia geoeconómica de China. Los gobiernos conservadores neoliberales se mantienen alineados geopolíticamente con Estados Unidos y especialmente los gobiernos de Milei y de Noboa. Recordemos que el día 6 de abril, justo después de la invasión de la Embajada de México, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, se encontraba de visita en Argentina y se estaba fotografiando con el presidente Javier Milei. En el mismo momento en que tienen lugar los sucesos en Quito, Ecuador, y en el mismo momento que se está produciendo el cerco y la invasión a la Embajada de Ecuador, la jefa del Comando Sur está presente en Argentina, muy cerca de. Así entonces se entiende la prepotencia de extrema derecha del gobierno de Noboa para realizar la violación de la soberanía de México y de la embajada en Quito. Este acto de agresión contra la soberanía de México fue una provocación al gobierno de México y una trampa política para el presidente López Obrador. Tal provocación buscaba una respuesta violenta de la potencia regional mexicana. Eso es lo que se buscaba, una respuesta violenta. Pero esto no va a suceder, pues la respuesta del gobierno de México se ha fundado en el derecho internacional y sus convenciones. La condena entonces de la Corte Penal Internacional es lo que le espera al gobierno de Noboa. Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia, les pueden checar el artículo 36 de esa corte, del estatuto de esa corte. A modo de cierre, un estado como Ecuador, periférico y pequeño, solamente puede realizar tal violación del derecho internacional y de sus convenciones, así como el atropello de la Embajada de México y de su personal diplomático, porque se había tejido una relación perversa desde la situación de crisis interna de Ecuador y de su gobierno con el protagonismo político regional de los gobiernos conservadores neoliberales de la región y los apoyos indirectos e intromisiones directas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Este atropello de la Embajada de México ya recibió una condena de parte de la OEA y de su Consejo Permanente. La votación, ya se dijo hace un momento, fueron 28 votos a favor de la condena, un voto en contra, el de El Salvador, y una abstención y dos países estuvieron ausentes. Bien, entonces voy a terminar diciendo que para concluir es alarmante ver que el presidente Noboa, en plena crisis política nacional, haya viajado ayer hacia Estados Unidos por asuntos supuestamente personales. En plena crisis. Bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Rocha. Sin duda, el panorama que nos han ofrecido, las 3 exposiciones se complementan y bueno, nos gustaría escucharles también a ustedes. Es un momento, les pediríamos de la manera más atenta que fueran breves en las preguntas, por favor. A ver, acá hay un compañero.
Gracias, compañero. Compañera Joana. Hola, buenas tardes. Doctora, yo quisiera que me explicara una cosa, bueno, en general. ¿Cómo se frena el imperialismo yanqui, el expansionismo, todo lo que está ocurriendo, las ultraderechas, de manera jurídica, si no es a través de las movilizaciones sociales y las movilizaciones políticas? Un ejemplo, atrás de este evento que está aconteciendo ahorita, del que nos tiene aquí reunidos, también podemos pensar el trasfondo que tiene efectivamente Estados Unidos apoyando esta iniciativa. De la misma manera pensamos en un Estados Unidos apoyando a Israel contra Palestina, un Estados Unidos apoyando a la OTAN contra Rusia. Y cómo se lleva a cabo una cuestión jurídica, cómo denunciamos jurídicamente a un Estados Unidos, un imperialismo yanqui, ante las instituciones que ellos mismos han creado o colaborado para que se crean. ¿En qué punto lo jurídico puede cambiar esa realidad global? Gracias. Gracias, Joana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cerramos con estas 4? Muchas gracias. Mi pregunta va más relacionada a, conocemos que en estos días el gobierno mexicano ha actuado de manera apegada jurídicamente y ante el derecho internacional. Mi pregunta va más relacionada hacia los 3 expertos, si ustedes consideran que necesitamos una condena más fuerte hacia Ecuador. Esa es la pregunta que va concisa. Hace unos momentos las Naciones Unidas han declarado que la decisión de expulsar a Ecuador de las Naciones Unidas queda solamente por los miembros parte. Esto solamente se ha dado una sola ocasión en toda la historia de las Naciones Unidas. Esto yo lo considero como el mayor tema a poner para frenar como esta situación, pero ustedes consideran qué más podemos hacer, qué más puede hacer el gobierno mexicano para que la comunidad internacional tenga pie de que esto hicimos y esto vamos a hacer por si en dado caso llega a suceder otro tema parecido.
Bueno, a ver, yo brevemente sobre lo último que señaló Nico y que de alguna manera tiene que ver con todo lo demás. Y lo que se señaló también por José Luis Díaz. Sí es necesaria una respuesta mucho más fuerte. No estoy hablando de tomar las armas, pero una respuesta jurídica mucho más fuerte. Se está pidiendo que nos ofrezcan disculpas. Eso no. Debe ser mucho más fuerte. ¿Qué hizo Rusia? Rusia les cortó las bananas, ¿sí? Y eso sí les dolió, porque es su negocio. Pero en este caso es mucho más grave lo que está pasando. Entonces, habría que armar, y en la CELAC seguramente esperemos que salgan algunas medidas de condena, de ruptura incluso de relaciones, o retiro al menos de embajadores latinoamericanos, de Ecuador, llevar el asunto también a la Alianza del Pacífico para cerrarle la puerta definitivamente mientras esté el señor Noboa. Claro, si Noboa se va, que es muy probable que sí, porque ya se inició el proceso y porque la mayoría de los diputados son precisamente de Revolución Ciudadana, que rompieron con él a raíz de eso y están pidiendo su renuncia y están promoviendo la destitución, pues entonces ya el Estado, porque es un asunto de Estado, el Estado ecuatoriano seguramente pedirá disculpas, restituirá la situación en términos de reparar los daños, de regresar a Glass bajo la jurisdicción mexicana. Aquí hay un antecedente muy similar, porque territorio mexicano es territorio mexicano. Cuando alguna vez aquí en Jalisco se detuvo por los narcos, agarraron a un piloto mexicano y a un agente de la DEA, el famoso Camarena, y lo torturaron, etcétera. Bueno, Estados Unidos amenazó, se detuvo hasta policías, a los implicados, etcétera, etcétera. Pero no se detuvo a un médico que estuvo implicado en el mantenimiento de la vida de Camarena mientras lo torturaban. Entonces mandaron una brigada ahí de altos delincuentes de la CIA, porque la CIA es la organización delincuencial más grande del mundo, y lo secuestraron aquí en México y se lo llevaron. Y el gobierno mexicano, en términos jurídicos, pero no solo jurídicos, con denuncias y presiones, etcétera, de todo tipo, obligó a Estados Unidos, no hablamos de Ecuador, que Ecuador es casi como Tlaquepaque, obligó a Estados Unidos a regresar al médico y el médico quedó libre, porque ya no se le podía juzgar después de esa situación aquí en México, y ahí anda todavía, ¿no? Un torturador en última instancia. Es decir, lo de Glass va a tener que resolverse de esa manera, sea si quedara todavía este tipejo, que no creo que quede, o por supuesto con un nuevo gobierno en el Estado ecuatoriano. Entonces creo que esto es muy importante. Lo otro, sí creo que es importante la vía diplomática, que es más que la jurídica. Cuando Estados Unidos, que ha invadido muchas veces a México, no solo en el 47, no solamente en el siglo XIX, sino en el 14 nos invadieron en Veracruz, en el 16 nuevamente, en el 14, cuando fue ocupada la ciudad de Veracruz, hubo tres posibilidades del grupo constitucionalista. Lo invade Wilson, que está en desacuerdo con lo que había hecho el gobierno anterior, de promover un golpe de Estado a través de la embajada contra Madero, y quiere restituir invadiendo México para sacar supuestamente a Huerta, a Victoriano Huerta. Bueno, hay tres posibilidades. Villa, que hoy se le homenajea mucho, Villa, que se identificaba mucho con los Estados Unidos y que sentía el apoyo, y en ese momento empezó a crecer mucho la idea de que Estados Unidos lo apoyara para ser el próximo presidente constitucionalista, se plantea sumarse a los gringos invasores para sacar a Victoriano Huerta. Obregón plantea rechazarlos a balazos, sacarlos con las armas. Y Carranza adopta una posición de mantener una posición diplomática, jurídica, pero no militar.
pero no cede nada, ¿eh? No es negociación, no es llegar a acuerdos, no es como están proponiendo por ahí algunas, hasta la propia OEA, sí, reconocen todas las barbaridades, pero pónganse de acuerdo, ¿no? No, Carranza exigió la salida incondicional de las tropas y ahí hubo una mediación que él mandó al infierno, no los aceptó, el llamado ABC, que era a Argentina, Brasil y Chile, y que querían mediar. En eso no se medía y no basta una disculpa. Por eso pienso que se tiene que ir mucho más lejos, que sí puede haber acciones diplomáticas y de todo tipo, no estoy hablando, por supuesto, de una guerra, pero acciones que coloquen a Ecuador mientras esté Noboa realmente en el suelo y con el pie en el cuello. Bueno, pues esa sería mi opinión. Bien, preguntaban, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos unos gobiernos que son dictatoriales, conservadores, que no respetan los derechos humanos? Si bien es cierto, la manifestación de las ideas son derechos consagrados también por instrumentos internacionales, una de las cosas fundamentales es este tipo de ejercicios de la discusión de estas ideas. Pero también yo estoy convencida que estas formas de pensar tienen que ver con la educación. Es decir, si desde la educación se empiezan a abordar este tipo de filosofías, de cuestiones del ser humano, probablemente construyamos una forma de pensamiento diferente. Sin embargo, pues tenemos también derecho a disentir, es un derecho fundamental también. Sin duda, los movimientos sociales se tienen que gestar desde el ámbito interno. ¿Por qué desde el ámbito interno? Porque ahí es donde podemos generar mecanismos para que ese Estado genere una serie de instrumentos que permitan también ir a discutirlos en una cuestión internacional. Y sí, creo que sí, la condena que se refiere el doctor Tamayo de la Organización de los Estados Americanos fue mesurada. Fue mesurada porque si bien México había también, de hecho ha exigido la entrega del asilado, de su asilado político, también ha sido mesurado en no, digamos, no revestir ese tipo de cuestiones, no declararlas directamente, que sí es una de sus obligaciones. Una de las obligaciones de esta organización es precisamente de estos hechos resolver, no solamente fijar posiciones, sino dar digamos que un mecanismo de forma que pueda llegarse a esta serie de medidas, porque sí deben tomarse medidas. De hecho, México ha estado solicitando que se tomen una serie de medidas, sobre todo para resarcir al país, pero también de la entrega de su refugiado, de su asilado, en este caso de su asilado político. Y sí, creo que fue mesurado. Sí debe seguir insistiendo en que se rehaga o se reponga y se indemnice todos los daños causados a las personas que estuvieron en ese momento, al Estado mexicano, y sobre todo la entrega inmediata del asilado diplomático que estaba en territorio mexicano, sí, porque ese es su derecho. Y entonces sí, estos movimientos pues tienen que irse gestando desde el ámbito interno, que ya está ocurriendo, por ejemplo, en Ecuador, donde ya la gente ya reaccionó. Y sí, sin duda, pues tiene visiones políticas, que no es una mesa de debate respecto a estas visiones en materia política, pero sí, tenemos que ser contundentes en la solicitud. Por eso la demanda en la Corte Internacional de Justicia es fundamental. Si ustedes recuerdan por ahí, ya hay un caso similar. No es exactamente igual, pero ya lo tuvo la Corte cuando hablamos del caso del conflicto de los rehenes en la embajada norteamericana. Estaba ahí hablando Teherán, Estados Unidos, donde no llegó a una condena como tal, porque se retiraron, se retiró al final la moción de los Estados Unidos. Sin embargo, ya hay una serie de elementos y de estándares que la Corte Internacional de Justicia ya nos dio respecto de que estas cosas sí deben tener repercusiones, no solamente jurídicas, sino también en materia de los dineros. ¿Qué es lo que tienes que pagar? ¿Cómo lo tienes que hacer? Sin duda, nosotros podemos
solicitar que nos sigan otros estados. Bueno, en el caso de la ruptura de relaciones diplomáticas, solamente un estado siguió a México en esa ruptura, pero no dejemos de pensar que no puede ocurrir. Si las cosas no llegan a un estado en que sea satisfactorio para el estado mexicano y que sea garante a los demás estados de que esto no vuelva a ocurrir, porque la intención de una acción judicial es de que esto no vuelva a ocurrir. Si no queda ese precedente, pues entonces en cualquier momento otro estado va a decir lo vuelvo a hacer. Por eso es importante ir a esta demanda, porque aquí se va a tener que pronunciar y no solamente va a reconocer que el estado ha violado tratados internacionales, sino también que es un estado que es responsable internacionalmente por hechos ilícitos. Y entonces ahí es donde es importante seguir empujando esta resolución, que sea una resolución judicial, para que esto no tenga ningún fin de repetición. Es decir, garantizar el acto de no repetición, que no vuelva a ocurrir y sobre todo, sí, que los estados en adelante tengan cuidado de no violentar ninguna de sus obligaciones de carácter internacional. Pero yo sigo y seguiré apostando a que la educación en estas formaciones es fundamental. Si somos personas con esta conciencia, con esta deconstrucción de muchas cuestiones, seremos capaces de generar las peticiones a nivel interno, de generar estructuras, de generar también estos consensos y sobre todo de garantizar que se respeten estos derechos. Entonces, esa es mi opinión a ese respecto. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. Yo quiero seguir insistiendo en mi pregunta y vuelvo sobre ella. Yo sigo preguntando, ¿cómo es posible que un estado periférico y pequeño como Ecuador se haya atrevido a tal acto político, diplomático, que implica la violación del derecho internacional y sus convenciones, invadiendo indudablemente la Embajada de México? ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo eso pudo haber sucedido? Yo creo que ahí está el problema de fondo, que tenemos que seguir investigando. Entonces, por eso yo les mostraba las fotos indudablemente de este personaje importante de la política exterior de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero bien, entonces yo creo que esto nos lleva a dos dimensiones de la respuesta. Y por un lado está el curso jurídico político. Ya sabemos, se violó el derecho internacional, se violaron las convenciones respectivas, específicas, etcétera, etcétera. Y eso, por lo tanto, conduce a que Ecuador sea demandado en la Corte Internacional de Justicia. Posiblemente puede derivar esto en la Corte Penal Internacional también, etcétera. No lo sabemos, pero bien, habría que ver. Ahora bien, pero todo esto tiene sus respectivas dinámicas y especificidades. Ahora bien, después está el curso político o más bien el curso diplomático político que conduce a las instituciones políticas internacionales. Entonces, la ONU posiblemente en Asamblea General va a tratar ese tema. Bien, la OEA ya abordó el tema, ya di cuenta de esto y los colegas también, la colega y el colega ya dieron cuenta de esto, y la CELAC se está por reunir el día de mañana para deliberar, y por lo tanto cada una de las cancillerías de los países de la región también se han ido manifestando. Entonces también hay un curso político, diplomático y político. La cuestión es el cabildeo. La cuestión es el cabildeo en estas instituciones políticas internacionales para los efectos de generar indudablemente una contundente respuesta diplomática y política de condena indudablemente de tal violación del derecho internacional y sus convenciones. Esto me parece fundamental. Esto va a permitir afirmar hasta cierto punto, indudablemente, que a pesar de la crisis del orden en que nos encontramos, del orden internacional, todavía las instituciones internacionales puedan responder hasta cierta medida respecto y resolver estos problemas. Ahora bien, y la última cuestión es que tiene que ver con la pregunta que mencionaba hace un momento, es que hay una relación estrecha entre entonces la cuestión nacional
y la crisis que se ha generado al interior de la crisis política que se ha profundizado al interior de Ecuador y de este país y por lo tanto del gobierno de Noboa, hay una relación estrecha con lo que está pasando a nivel regional, con la geopolítica y la geopolítica regional y indudablemente los problemas a nivel continental. Ahora bien, a nivel interno, el problema a nivel interno de Ecuador, el problema está en la reparación del daño a la soberanía causada a la soberanía de México y lo que pueda derivar de todo eso definitivamente. Eso por un lado, pero eso tiene que ver con el curso jurídico-político, pero en el curso diplomático-político las cosas se complican y sobre todo las cosas estrictamente políticas al interior del gobierno de Noboa. Ya vimos que fue puesto en minoría completamente. La coalición que habían formado para gobernar probablemente ha entrado en crisis y se ha desarticulado y por lo tanto el gobierno está en minoría. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al interior? Y entonces ahí también están planteadas una serie de cuestiones indudablemente, porque hay al interior de Ecuador también una disputa entre los gobiernos, entre las fuerzas conservadoras neoliberales y las fuerzas progresistas. Hay una disputa abierta también y esto tiene que ver con la persecución de las personalidades más importantes de los gobiernos del gobierno progresista de Rafael Correa y indudablemente todos aquellos que están más o menos cercanos con esta perspectiva política. Entonces, esa es la primera cuestión. Entonces, ahí viene el problema de cómo se podrá resolver la crisis, qué va a pasar al interior, cómo las cosas van a encaminarse. Bien, y viene la segunda cuestión, es decir, ¿cómo se va a articular esto a nivel regional? Entonces, sabemos que el gobierno de Noboa está agrupado, forma parte de los gobiernos conservadores y neoliberales de América Latina, que sí es un grupo minoritario, pero es un grupo importante que ha cobrado mucha relevancia con el gobierno de Javier Milei. Entonces, aquí también hay otra cuestión más. Bien, y esta otra cuestión más es muy, muy importante, porque yo ya les había dicho que tuvo lugar en el inicios de mes, el primero de marzo, tuvo lugar la 8ª cumbre de la CELAC. Bien. Y entonces, ¿qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado es que todos los gobiernos conservadores y neoliberales se abstuvieron de asistir, mandaron representantes de segundo y tercer orden. Bien, y entonces hubo una abstención y por lo tanto eso implica un reagrupamiento y un fortalecimiento de los grupos conservadores y neoliberales. Y esto me parece que también esto que sucedió el 1 de marzo está vinculado hasta cierto punto también este reagrupamiento y fortalecimiento del grupo conservador, de gobiernos conservadores y neoliberales en América Latina, está articulado también con lo que ha pasado en Ecuador. Es decir, Noboa se sintió de alguna manera protegido, Noboa se sintió de alguna manera acompañado, Noboa se sintió de alguna manera pues apoyado. Ahora bien, pero más aún estas dos cuestiones, con la primera vinculada con la segunda, también tiene un vínculo con la tercera cuestión, la geopolítica continental. A nivel continental hay una pugna de los gobiernos conservadores y neoliberales, una pugna que tiene repercusiones a nivel continental y que a nivel regional podría llevar a una suerte de fractura geopolítica regional. Y esa fractura geopolítica regional, por un lado estarían los alineamientos con Estados Unidos, ¿bien? Y por otro lado posiblemente estarían los alineamientos con China. Por un lado, el alineamiento con el norte global y por otro lado, los alineamientos con el sur global. Pero hay una cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo que los gobiernos progresistas han venido promoviendo y que han venido defendiendo y buscando fortalecer, y por eso el impulso que han buscado dar a la CELAC es justamente el hecho de que están promoviendo la autonomía regional. Sí mismo están simpatizantes del sur global, pero dentro del sur global promueven una situación de autonomía regional, lo que me parece fundamental. Y eso está vinculado indudablemente con
el impulso también de los procesos de integración regional en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por sus respuestas. Tenemos algunos comentarios y preguntas que se hicieron vía Facebook. La mayoría ya han sido respondidas, las voy a comentar de todas maneras para que sean tomadas en cuenta. El primero es un comentario de Carlos Carrasco, un amigo chileno. Él nos dice: estimados amigos de la Universidad de Guadalajara, los felicito por siempre estar activos y pendientes de los sucesos de nuestro continente. Leslie García Jiménez, buenas tardes, 2 preguntas. ¿Qué consecuencias puede haber para el presidente Noboa y para Ecuador si la Corte Internacional de Justicia los encuentra culpables? ¿Considera que el presidente López Obrador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al entrometerse en la política interna del Ecuador, con su opinión? De ser así, ¿por qué a menudo los jefes de Estado o de gobiernos califican con declaraciones los procesos electorales internos de los estados? Bueno, creo que la doctora ya ha abordado ese tema. Está también, agradecemos mucho a Leslie. Arturo Mendoza Rangel, él pregunta, aceptando que haya sido el presidente de México que dio pie al conflicto, lo que está a discusión y es lo que se manifiesta el gobierno mexicano es la violación a la soberanía, como sería de cualquier país del mundo. Y Mijail Mazarino nos comenta: el primer participante mencionó que México se está quedando corto en las demandas ante la situación, que sugiere que más debe solicitar México. Y ya también fue abordado. Bueno, les agradecemos mucho tanto a los ponentes como al público su paciencia y les extendemos una cordial invitación para el próximo jueves 18, también a las 11 de la mañana vamos a tener otro evento también sobre Ecuador, esta vez titulado Violencia y Desigualdad. Y hoy tenemos invitados de la Universidad Central del Ecuador. Nos parece muy importante también tener la visión de las personas que viven en ese país directamente, entonces están cordialmente invitados. Ese evento va a ser completamente transmitido por Facebook Live, también por el Difunde Kush, y bueno, ahí los esperamos. Les pido un fuerte aplauso para los ponentes. Gracias.